otra tardecita. Les agradezco también la asistencia dado que es viernes. Ay, me termino de acomodar. Hoy les traigo otro tema. Ya ha habido otras ocasiones en las que les he podido platicar justo sobre temas de las heridas de la infancia. Es un tema muy extenso, ¿no? Entonces, hemos hablado desde un enfoque neuroafectivo, de la parte neurofisiológica, y en esta ocasión me gustaría como abordar otro modelo que es el más relacionado como con el terapéutico, ¿no? Para los que no me conozcan, me presento. Yo soy Tamara Luque, soy licenciada en psicología y también en neuropsicología cognitiva. Bueno, soy maestra en neuropsicología y también en metodología de investigación. Además de eso, bueno, yo también compagino con práctica clínica y soy experta en terapia neuroafectiva y somática, aparte, bueno, de coach creativa y otras cosas más. Em, la verdad es que el interés en este tema surge precisamente a raíz de mi trabajo más terapéutico en el que me encuentro, que casi todas las pacientes con los que yo trabajo, incluso clientas, ¿no? Que también a veces hago como coaching, pues muchas de las dificultades y limitaciones que tenemos a la hora de relacionarnos y a la hora de enfrentarnos a los proyectos y a la vida vienen por estas heridas, que como también ya tuve ocasión en otra plática de hablar, tiene también una base neurofisiológica, ¿no? Del por qué nos afecta tanto y por qué esa huella se nos queda tan grabadas en el sistema nervioso y hace, ¿no? Que repitamos comportamientos constantemente. Entonces hay una base fisiológica y una base, digamos, más corpórea de por qué. Entonces, bueno, me di cuenta de que precisamente eso, en muchas de las problemáticas la base está en una carencia afectiva o de seguridad en la infancia y en esto que llamamos heridas, que igual algunas de las personas que nos acompañan hoy pues han oído hablar, ¿no? De la herida del abandono, de la herida del rechazo, de la herida de la traición, de la injusticia y de la humillación. Como les decía, el tema es muy amplio, entonces en esta primera parte va a haber, espero, otras en las que podamos profundizar en concreto las heridas, pero en esta primera parte prefería como introducirles al concepto, al modelo, para obviamente luego ya poder ahondar en otras sesiones acerca de cuáles son las heridas y también cómo poder trabajarlas en cada caso, ¿no? Que obviamente es muy extenso. Entonces, bueno, para comprender cuál es la dinámica o cómo funciona todo el tema, digamos, de las heridas de la infancia, tenemos que entender que tenemos distintos cuerpos. Eh, a veces en la psicología nos hemos quedado como demasiado en la parte cognitiva, pero, y en el emocional, pero tenemos que entender que somos un completo, una visión holística, que para mí es un enfoque como muy crucial, ¿no? En estos temas. Entonces hay que entender que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental y un espiritual. Esto, bueno, independientemente de las creencias que tenga cada uno, ¿no? Eso se ha demostrado también con física cuántica. Pero bueno, el tema es entender que más allá del cuerpo físico, que obviamente todos tenemos conciencia de que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo emocional que precisamente es ahí donde se guardan estas heridas que hacen que luego nos cueste tanto, pues básicamente como disfrutar de la vida y poder tener como el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una personalidad que está configurada por un sistema de creencias. Este sistema de creencias se forma en etapas tempranas de la infancia y obviamente se van reforzando en etapas posteriores del desarrollo, que se expresan por medio de las emociones, que a su vez las emociones se expresan por el cuerpo físico. Entonces, no es posible, bueno, como decía Descartes, no somos mente y cerebro, no es óptimo separarnos, ¿no? El cuerpo físico del mental, del emocional, porque al final es un sistema que, como hemos visto en la anterior diapositiva, está todo relacionado y forma parte de un todo. Entonces, evidentemente, todo lo que nosotros sentimos también a veces se nos expresa a partir del cuerpo físico, que es cuando decimos que somatizamos. Y la verdad es que qué suerte, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de precisamente toda la sintomatología física que a veces tenemos, pero eso es una alarma de precisamente cuestiones que tenemos que atender a nivel emocional antes de que esos problemas vayan a más, ¿no? Por ejemplo, con la ansiedad, la depresión y otro tipo de afecciones. Entonces, digamos que estas
las creencias se expresan a partir del cuerpo emocional, hemos dicho, y el cuerpo emocional a través del físico. Entonces, las creencias trabajan como capas de la personalidad. Entonces, hay algunas creencias que están muy profundas y que en realidad nos condicionan todas las demás, y hay otras creencias que igual están un poquito más superficiales y no nos afectan tanto. Estas capas funcionan de manera conectada, pero independiente, y el cuerpo emocional está presente en todas esas capas. No podemos separarnos. A todas esas creencias vienen asociadas con una parte emocional que va inherente a todo el sistema. Entonces, bueno, para entender dónde se ubican las heridas de la infancia y cómo sanarlas, es importante saber cómo se forman, cómo se forma también el cuerpo emocional, qué es y cómo se nutre. Obviamente nacemos con él, pero el cuerpo emocional se genera o se nutre o se forma a través de las experiencias, es decir, nosotros desde que nacemos, también incluso desde que ya estamos en etapa de gestación, también nos influye todo lo que está alrededor, por ejemplo, el estado emocional de nuestra mamá, lo que consume en cuanto a alimentación y demás, también en temas del entorno. Entonces, todo eso también afecta no solamente al cuerpo físico, sino también al cuerpo emocional. Si, por ejemplo, nuestra mamá, digo la mamá obviamente porque es la que nos está gestando, si la mamá sufre a lo mejor un disgusto demasiado intenso cuando estamos durante el embarazo o cuando está gestándonos, o hay un duelo, por ejemplo, pues eso a veces también nos puede afectar, digamos que nosotros eso lo absorbemos también cuando estamos en el vientre. Antes de continuar, bueno, hay que entender que precisamente eso, ¿no? El cuerpo emocional se nutre de distintas, ¿cómo lo diría? Características o afectos. Uno de ellos es el afecto, es como uno de los motores que permite que este cuerpo emocional se desarrolle. También lo es la pertenencia, el sentirnos parte de algo. Luego ahorita vamos a ir como detallando cada uno de ellos. Y también por último, una necesidad básica que tenemos es el de estructura. ¿Qué sucede? Que a veces yo me encuentro, ya les decía muchas veces en consulta, muchas personas que llegan, no, pues yo más o menos tuve, o sea, tuve una infancia feliz, no nos faltó de nada, mis papás más o menos o sea, eran afectivos, pero a lo mejor hay alguna carencia en cuanto a la pertenencia. Esa persona por alguna cosa no se sentía integrada en la familia. O a la inversa, personas que a lo mejor sí, pero lo que nos encontramos es que tienen progenitores, a veces habitualmente suele ser muy frecuente que sea la mamá, por lo que les digo, también por el vínculo que obviamente tenemos por el proceso de gestación, que a lo mejor tenían depresión, entonces eran mamás ausentes emocionalmente. Entonces aquí la carencia, por ejemplo, es de afecto, ¿vale? Y también puede ser que a veces digamos, no, pues mis papás eran muy flexibles, eran muy modernos, siempre nos dejaban hacer todo, y aquí tenemos un tema de estructura. O sea, los niños, nosotros como niños necesitamos estructura. No necesariamente quiero decir que vivamos con demasiadas normas, ¿no? Porque también el exceso de estructura hace que cuando tenemos padres sobreprotectores, hacen que también los niños sean muy medio miedosos, ¿no? Y también a veces la gente que tiene falta de estructura, que es demasiado, en la que no hay límites claros en determinadas etapas, lo que sucede es que luego tienen, por ejemplo, muchos problemas con el compromiso, que tienen problemas con la autoridad. Entonces, bueno, esto obviamente dependiendo de cada herida, les voy como un poquito como adelantando. Entonces, bueno, si en el cuerpo emocional se acomodan determinados nudos de dolor, estos nudos de dolor, como les decía, es cuando alguna de estas necesidades no se ve cubierta por X o por Y, o sea, por alguno de los motivos que sean. Yo siempre digo lo mismo e insisto, ¿no? Eh, pues los papás lo hacen lo mejor posible con lo que tienen, ¿no? Entonces al final no hay que entender que a veces es algo consciente, pero aún así, aunque sea inconsciente, nosotros como niños, imagínense, no tenemos la capacidad de entender el mundo. Obviamente no tenemos el raciocinio que tenemos ahorita. Entonces nosotros, o más bien dicho, nuestro sistema nervioso que todavía está en crecimiento, no tiene la estructura como para entender que no es intención de nuestros papás no atendernos, en no darnos estructura y demás. Incluso hay veces que no lo podemos notar como un problema, pero cuando ya llegamos a etapas más adultas, en la adolescencia a veces ya empieza a notarse.
pero especialmente más posteriormente cuando empezamos a relacionarnos más con personas fuera de nuestro entorno familiar, nos encontramos que evidentemente esas carencias tuvieron un efecto. Entonces, estos nudos que se van generando, y a veces basta solo con una única experiencia. El otro día justo escuchaba un podcast de Marian Rojas, que es una psiquiatra española, y es justo eso, con que haya un evento en el que un papá o una mamá minimice una reacción de un niño, en el que se le niegue algo cuando el niño lo necesita realmente, con que haya una sola experiencia, el niño puede, lo que puede ser una situación incómoda, se convierte en lo que nosotros llamamos trauma desde la psicología. Eh, entonces, bueno, estos dolores obviamente van a determinar la realidad, ¿no? Cómo la percibimos, a pesar de que no lo tengamos en nuestra mente. Tengan en cuenta que todos estos procesos que yo les voy a describir se quedan inconscientes en la mente, porque la mente consciente todavía está en desarrollo, ¿cierto? Entonces, se nos quedan ahí grabados, pero se quedan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner un negocio y tengo los medios a nivel de conocimientos y de recursos económicos, pero me domina el miedo por una creencia de que si fracaso todos me rechazarán. Esto sucede en familias en las que ha habido rechazo, en las que ha habido humillación, ¿no? Cuando, por ejemplo, al niño constantemente se le critica o cuando se le exige que sea, por ejemplo, que saque sobresalientes siempre y que si saca por debajo de sobresalientes es un fracaso. Pues eso es lo que interioriza la persona y obviamente eso va a condicionar y ya como ven, no solamente en temas de cómo se relacionan con las parejas, por ejemplo, ¿no? Sino también va a afectar en cómo nos relacionamos con el mundo, con nuestros proyectos, incluso con nosotros mismos. Nosotros también vamos a tratarnos así de mal. Entonces, el cuerpo emocional es como nuestra parte más instintiva, es la más impulsiva, irracional, simbiótica y sensorial, porque obviamente la que es más racional, hemos dicho que tenemos el cuerpo mental, aunque también se expresa por medio o permite expresar emociones más sutiles, armoniosas, como lo que se llama la luz versus la sombra, ¿no? Entonces, cuando vivimos desde el niño herido, desde estas carencias que les comentaba, sentimos más de esa sombra, ¿vale? En lugar desde las emociones más armoniosas, sentimos desde ese dolor que nos genera esas heridas. Porque sí que en determinadas edades, normalmente son hechos que suceden antes de los 7 años. Ya a los 7 ya empezamos a tener bastante conciencia. Entonces ahí ya sí que generamos enojo, celo, envidia, rencor. Igual no sabemos ponerle palabras, pero ya empezamos quizás a comportarnos de determinadas formas. Entonces, eso sucede versus cuando somos capaces de expresarnos con el verdadero yo, es decir, con una parte nuestra que no está herida, que está completa, que está sanada, somos generosos, amorosos, divertidos y empáticos. Fíjense, es cuando actuamos lo que se llama también a veces en terapia desde la luz. Eh, entonces, bueno, el cuerpo emocional, a pesar de todo lo que guarda, no piensen que es nada malo, es todo lo contrario, sí que nos permite saber qué nos hace bien y qué no nos hace bien, nos guía en la vida. El problema es que a veces cuando tenemos estas heridas de la infancia, el cuerpo tiene memorias y a veces nos va a decir que nos tenemos que proteger en situaciones de las que quizá ya no nos tenemos que proteger. Volviendo al ejemplo que les decía, ¿no? Yo pongo un negocio y como mi memoria es que cada vez que yo intento algo, si no lo hago perfecto, soy un fracaso, me sale esa herida, ese dolor. Entonces el cuerpo emocional nos dice, no salgas de tu zona de confort, no te arriesgues a hacer cosas nuevas, protégete, entonces vamos a tener ansiedad, te voy a mandar el miedo para que te quedes paralizado. Entonces es una guía, pero resulta que en determinados momentos es disfuncional. Por eso es importante sanar las heridas para que podamos identificar realmente cuando estamos en una situación de peligro y cuando no, y también decirle a nuestro cuerpo, cuerpecito, no pasa nada, todo está bien, nada, lo que pasó en el pasado no va a repetirse y estamos seguros y estamos a salvo, ¿cierto? Entonces, eso es parte también de cómo vamos sanando. Y como decía anteriormente, bueno, pues el cuerpo se nutre de afecto, pertenencia y estructura. ¿En qué se traduce? Simbiosis con la madre, ya decía, obviamente hay una parte del vínculo con la madre que es muy importante en las heridas. Eh, Cuando no existe la figura de la madre, bueno, está el de papá, pero obviamente el tema de que nos geste es importante. También en apego a la familia, cuando están esas necesidades cubiertas, nosotros estamos más apegados a nuestra familia y más vinculados. Protección de los padres, reconocimiento de nuestra presencia, de nuestras necesidades, esto es muy importante.
las caricias, afecto físico y estructura y límites en nuestro entorno, que también es importante para saber dónde sí y dónde no, ¿verdad? Entonces, durante los primeros 7 años de vida, les comentaba también antes, estas tareas del desarrollo son fundamentales y básicas, las de la diapositiva anterior, aunque también en etapas posteriores, como por ejemplo la adolescencia. El dolor que se genera cuando no se ven cubiertas esas necesidades de afecto, pertenencia y estructura, deja una herida que no permite al cuerpo desarrollarse plenamente, al cuerpo emocional, perdón. Entonces, digamos que se genera una herida en el cuerpo físico, que esto es lo que relaciono con lo que vimos en otra conferencia, que es sobre la huella que se queda en nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, en nuestro cuerpo a ese nivel. Entonces, ¿esto en qué nos va a afectar? Nos va a afectar en nuestra autoestima, nos va a afectar en nuestra autoconfianza, nos va a afectar en el amor que damos y en el que sabemos recibir también, porque hay veces que cuando recibimos abandono, tenemos herida de abandono, tenemos problemas para recibir amor, y también sobre el respeto hacia uno mismo. Cuando no se nos ha respetado, nosotros no sabemos cómo respetarnos. Tengan en cuenta que los vínculos de esos 7 primeros años funcionan como modelos. Entonces, lo que vemos nosotros en la relación que tienen nuestros dos papás y también en papás y mamás, y también en relación a cómo se relacionan con nosotros, es como aprendemos que es el amor, es como aprendemos que debemos aceptarnos y querernos, es la forma en la que nos vemos. Por eso es tan crucial que pequeños actos o sucesos en estos momentos tienen consecuencias como tan relevantes. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero cuando hablamos de necesidades de afecto? Pues obviamente hablamos de ternura, de empatía, de amor, de caricias. Es importante, de nuevo, cuerpo físico. El cuerpo emocional hemos dicho que se expresa con el cuerpo físico y a la inversa. También todo lo que percibimos con el cuerpo físico se nos queda en el cuerpo emocional. Cierto, no es igual que nos den una caricia a que nos den un golpe, ¿verdad? Eso nos afecta en el campo emocional. Entonces también las miradas, la conexión, la cercanía física nos da seguridad. Cuando somos bebés, el tema del contacto físico nos da seguridad, ¿no? ¿Por qué los bebitos se calman cuando están abrazados y cuando están escuchando el corazón de la mamá? Pues por eso también. También tiene que ver con pensamientos de aceptación y respeto profundos, ¿no? Cuando realmente todo lo que se nos verbaliza también es como de aceptación y de respeto. Dar con amor, no solo proveer amor, ¿no? Entonces, proveer me refiero a aspectos materiales, porque igual, le repito otra vez, ¿no? O sea, muchas veces en consulta es como, a mí no me faltó de nada. Y eso, crecemos con esa creencia de que si teníamos recursos, pudimos ir a las escuelas que necesitábamos, no nos faltó comida, eso era suficiente cuando en realidad tenemos una necesidad de afecto, más allá de tener necesidades básicas físicas cubiertas. Y lo antagónico es el rechazo. En el caso de la pertenencia, también les decía, es una necesidad muy básica. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. Fíjense, las personas que tienen una herida muy fuerte en esta carencia, en esta necesidad, son personas que son muy fácilmente, que por ejemplo terminan en grupos como tipo sectas y así, ¿no? O sea, no es porque la gente sea tonta, sino porque si no tienen un entorno familiar quizá o social fuerte, es fácil que se metan, ¿no? A veces también en grupos políticos extremos o eh, aficiones de partidos de fútbol, o sea, de equipos de fútbol, ¿no? O sea, el sentirnos parte de algo es una necesidad. Es compartir una identidad y las mismas raíces. Y esta la desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de los papás. Predecibles, impredecibles, a lo contrario sería cuando no sabemos cuando nuestros papás están o no están. Y no solamente físicamente, sino también cuando, por ejemplo, necesitamos, ¿no? Cuando estamos preocupados o asustados y el poder recurrir a nuestros papás para que nos calmen, ¿vale? Entonces, no solamente es que estén físicamente, sino también emocionalmente. Y en el caso de que haya herida en este aspecto, pues lo necesario es trabajar los lazos familiares para recuperar lo que se llama la herencia positiva. Y por último, la última necesidad de la que hablábamos es la estructura. ¿Por qué? Porque tanto la estructura como los límites constituyen, perdón, el orden básico para la persona del niño. Algunas disciplinas que ahorita abogan como cero límites para los niños, yo no soy muy partidaria porque, ojo, no hay que, claro, no hay que pasarse con los límites, tampoco hay que poner un exceso de estructura, pero sí hay determinadas cosas que el niño debe de aprender, porque eso también le ayuda a la hora de desenvolverse en la sociedad
y con respecto a otras personas. Una persona que nunca se le ha puesto límites es muy frecuente que entonces traspase los límites de otras personas y a veces incluso puedan ser personas de carácter un poco más narcisista o psicopático, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, simplemente es temas de horarios, disciplinas y un desarrollo propio de la independencia y la identidad. Porque los límites no dan seguridad y orden. El saber que siempre comemos a la misma hora, el saber que mamá siempre estará o papá estará a la misma hora, el saber que, bueno, que hay determinadas cosas que puedo y que no puedo hacer en casa, nos da como seguridad, protección y orden. La falta de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad, ya lo mencionaba antes, y cuando la persona no sabe seguirlas puede convertirse en un sociópata que quiere que todo se haga bajo sus reglas. Son gente con tendencia a ser muy autoritarios y dominantes, ¿no? Y no necesariamente malvados, pero sí pueden llegar a conductas como complejas, ¿no? Entonces, bueno, cuando somos niños y no tenemos ni afecto, ni sentido de pertenencia, ni estructura básica, nos sentimos abandonados y rechazados. Por eso, igual, aunque no sea un rechazo directo, cuando nosotros hablamos de trauma, siempre recalcamos que es justo cuando nos sentimos, es en torno al sentimiento. No necesariamente tiene que ser que nuestros papás nos pegasen o que tuviésemos una muerte de un hermano o de un familiar cercano, o sea, un duelo fuerte, un trauma fuerte. Simplemente es esto, cuando necesitamos alguien que nos consuele y no encontramos quién. O sea, es tan fácil y tan simple y a la vez tan importante como es. Entonces el dolor de esas heridas se traduce en vergüenza, en un sentimiento de falta de amor por la persona que soy, en un sentimiento de considerarse inadecuados y en inseguridad. Si las personas que supuestamente más me tienen que querer en el mundo, que son mis papás, no me quieren, no me aceptan, no me cuidan, no me dan la estructura, entonces yo crezco pensando que hay un problema conmigo. Y entonces debo ser inadecuado, o es que he hecho algo malo, o es que mi forma de ser no es la buena, o es que no soy el hijo o la hija perfecta, y eso va generando vergüenza, culpa, inseguridad y también en algunas etapas también enojo, obviamente de frustración, ¿no? Y entonces esta vergüenza va directo al ser del niño, a la esencia. Entonces él considera que yo no soy valioso y soy un error. El niño no puede pensar, ay, mamá no me está haciendo caso o papá porque están trabajando. No es que me quieran abandonar, sino no pueden. El niño no tiene esa capacidad de entenderlo. El niño lo que siente es, tengo una necesidad, estoy sintiendo una emoción que no puedo gestionar porque soy muy pequeño, tengo miedo, tengo susto, tengo demasiada emoción, lo que sea, y no tengo a nadie que me corregule. Entonces, evidentemente uno piensa, algo pasa conmigo si estas personas no me están queriendo como se supone que deberían quererme. Entonces lo que sucede es que el niño comienza a actuar de otra forma, es decir, cambia su esencia y empieza a manifestar otros comportamientos que sacrifican su verdadero yo en lugar, con el objetivo de poder llenar esas necesidades. Es decir, si yo soy el hijo ignorado, la hija ignorada de la familia, lo que voy a hacer es intentar, por ejemplo, puedo ser que llame la atención por intentar ser muy perfeccionista, la mejor estudiante, o puedo intentar llamar la atención por todo lo contrario, por ser el malo de la familia, el disruptivo, el que se mete siempre en problemas. De alguna forma yo voy a tratar de llamar la atención porque tengo la necesidad, no es que quiera molestar a la familia, yo tengo la necesidad. Y bueno, pues algunas consecuencias puede ser a veces también una forma de compensarlo, es cuando de repente nos volvemos adultos siendo niños. Como decía, mostrándonos rebeldes o también los niños muy enfermizos, también inconscientemente, obvio les digo, también puede ser una forma de llamar la atención. Entonces, bueno, cuando hay una ausencia de vínculo, hay un sentimiento de vergüenza y esto lo que hace es que adoptamos una falsa personalidad. Como decía, bueno, hasta ya les decía, los padres en realidad por medio de su tiempo, su afecto y su presencia nos dan un espejo luminoso que nos hace mirarnos como valiosos y merecedores. Si los papás no nos dan ese afecto, ese tiempo, esa presencia, nosotros empezamos a pensar que no somos valiosos ni merecedores de la atención de nuestros papás. Digamos que ese espejo se rompe y se genera esa personalidad de supervivencia que se llama, o estilo de supervivencia o adaptación, que a su vez genera una angustia muy grande en el niño. Esta angustia termina derivando obviamente en ansiedad, depresión y trastornos de estrés en etapas posteriores y también en una disociación, o sea, empezamos a convertirnos en una persona que no somos. Y luego, obviamente, llega un momento en que esa máscara es demasiado pesada para llevarla con nosotros.
Entonces, bueno, lo que podemos hacer para cuando tenemos esas situaciones, bien hacer el rescate. Esto es cuando, a ver, no sé si lo he puesto, no lo he puesto explicado, uy, perdón. El rescatar es precisamente eso, cuando actuamos como adultos siendo niños. Por ejemplo, si les decía antes, cuando las mamás, el ejemplo de una mamá con enfermedad mental, entonces si la mamá no se está haciendo cargo conmigo, de mí, lo que hago es que yo me hago cargo de ella. Entonces empiezo a comportarme como si fuera yo la mamá de mi mamá. Otra forma de rescatar también es cuando cuidamos de otros hermanos pequeños para no molestar. También rescatar es cuando somos muy hiper mega responsables y no queremos molestar y de repente eso dejamos de ser niños, ¿no? Luego otra estrategia que podemos tomar es la evasión, que es evadir totalmente las situaciones y aquí normalmente la evasión en etapas más adultas pues tiene que ver mucho con conductas adictivas en general. O otra tendencia, como les decía, también es llamar la atención, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo. Entonces, bueno, pues esta entidad hace que es un intento, digamos, casi desesperado del niño de poder ser aceptado, pero lo que hace es que va perdiendo y olvidando la verdadera persona que es y la verdadera personalidad que tiene. Entonces, obviamente esto cuando somos niños funciona, pero cuando nos hacemos adultos es la única manera que hemos identificado para llenar nuestras necesidades, pero es una forma ficticia, no es muy funcional a la larga. Entonces es cuando pues ahí terminamos todos en terapia y empezamos a ahondar para sanar lo que decimos que son las heridas, ¿no? Em, bueno, entonces ya les he mencionado, las 5 heridas que están identificadas, hay algunos modelos que trabajan con 4, pero bueno, yo trabajo con 5, que ya les mencionaba, que eran las del abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. No voy a ahondar en esta sesión en todas ellas porque ya les decía, el tema es complejo, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos platicar más en detalle todo ello, pero bueno, abandono al final es hay muchos aspectos, puede ser también cuando hay papás alcohólicos, hablo papás, mamás, o sea, progenitores alcohólicos. Rechazo es también a veces, fíjese, cuando hay, por ejemplo, también depresión postparto y esta que antes no se trataba, también esto puede generar herida de rechazo, porque las mamás rechazaban a los niños. Rechazo también puede ser entre otros hermanos. Humillación, obviamente, es cuando ya se critica en exceso a la persona. Traición, pues es cuando no se convierten confiables nuestros papás, ¿no? Cuando su palabra no funciona, no sirve. O cuando no nos han salvado, ¿no? Hablo, obviamente, tengan en cuenta como una mentalidad de niños, ¿no? No nos han salvado de una situación que para nosotros fue como dura o intensa, ¿no? Emocionalmente. Y la justicia todos podemos entender, ¿no? Cuando nos regaña por sin motivos, porque en realidad fue el hermano, y bueno, esas situaciones que en realidad son chicas y no importantes, pero durante demasiado tiempo pues puede ir generando como ese tipo de situaciones que les comento. Entonces, estos hábitos que desarrollamos para sobrevivir, también el victimismo es una forma de sobrevivir, el perfeccionismo también, el querer ser perfectos es una llamada de atención muy intensa. El victimismo es quedarnos también en la herida de, pues como no me quisieron, pues pobrecito de mí, entonces nadie me va a querer, ¿no? En vez de tomar acción y responsabilidad. Entonces esto se va convirtiendo en hábitos compulsivos. Entonces tendemos, esto es lo que luego nos, nos sorprende, de que a veces nos rodeamos o se nos dan las mismas situaciones. Es muy llamativo especialmente con el tema de las parejas, ¿no? Que es muy reiterativo, pero también con situaciones de la vida cotidiana, el por qué siempre los jefes me tratan mal o porque yo soy perfecta y quiero ser perfecta en todos los ámbitos de mi vida, el cómo evado tanto sea alcohol, sustancias, trastornos de alimentación, compras, azar, juego. Entonces se convierten como en compulsiones. Veo que hay una llamadita, si no les dije perdón al principio, si quieren, yo dejo un ratito largo para que podamos platicar al final de la sesión, porque me gusta también poder escucharles y que no sea solamente yo hablando. Entonces, si quieren, al ratito les abro los micrófonos para que me puedan derivar todas las preguntas que tengan sobre esto. Entonces, bueno, la comunicación con el cuerpo emocional lo logramos por medio del cuerpo físico, porque decíamos, el cuerpo emocional per se no es corpóreo, se expresa a través del físico. Entonces, por eso nosotros podemos saber cómo estamos a nivel emocional, por cómo está nuestro cuerpo físico y qué sensaciones tenemos.
ahí es cuando surgen enfermedades, decíamos, somatizamos o síntomas físicos. Por ejemplo, cuando tenemos temas de pulmones, de corazón, aquí también, bueno, yo que tengo un enfoque muy holístico y sé mucho también de medicina tradicional china, pues por ejemplo, esos órganos, todo lo que tiene que ver con esta parte, con ese chakra, tiene que ver con la tristeza, por ejemplo. Temas digestivos son cuando tenemos rechazo y no conseguimos digerir los problemas de la vida, ¿no? También con temas de abandono. Entonces, hay algunos síntomas que también tienen como relación con algunas heridas en concreto. Entonces, bueno, claro, ¿qué hacemos? Ya, ok, ya identificado esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay que utilizar en primer momento el cuerpo porque precisamente como las sensaciones asociadas a esos dolores que les digo son a veces tan intensos, se generan a veces, se producen momentos no momentos, se produce una desconexión, llamamos. De manera que es cuando decimos, literal, es que ya no sé qué siento, qué no siento, no sé cuándo estoy nervioso, no sé si tengo hambre o no tengo hambre. O sea, esa desconexión con el cuerpo porque lo hacemos para no sufrir tanto. Es una forma de supervivencia. Entonces, lo primero es tomar contacto, así como literal, como un enchufito con nuestro cuerpo, e ir haciendo un aprendizaje para empezar a identificar, ¿no? ¿Por qué estoy nerviosa cuando estoy con esta persona? ¿Por qué me duele la panza después de discutir con alguien de mi familia? O sea, todo eso lo vamos observando y ahí entonces es cuando trabajamos con la somática, por ejemplo, que es la terapia somática tiene que ver mucho con la restitución del equilibrio a través del cuerpo físico. Entonces, en la parte más cognitiva, quizá lo que tenemos que hacer es conocer, aceptar, escuchar y dirigir esa parte de nosotros. Es decir, la herida está y entonces a veces toma mucho poder en nuestras decisiones. Lo que tenemos que hacer es validarla, aceptar que existe ahí, el por qué salió, con mucha compasión, pero lo que tenemos que hacer es justo dirigirla para que en lugar que sea ella la que nos toma las riendas de nuestra vida, la que toma las decisiones, nosotros podamos hacerlo en lo que se llama como el reparenting, sin el cómo, lo que llaman en inglés reparenting, que es se me olvidó el término en parentalización, algo así. Entonces, cuando nos hacemos padres, madres de nosotros mismos, o también lo que se dice se llama como actuar desde el adulto que somos, el adulto responsable. Entonces, tenemos como adultos responsables, como papá y mamá, internos amorosos, eh, escuchamos a esa parte herida, escuchamos a nuestro niño y a nuestra niña interior. En lugar de negarle las necesidades como quizás aprendimos, lo que hacemos es escucharle y validarle pero tratando obviamente de quitarle la batuta para que no sea el que nos guíe. ¿Cómo diferenciarlo? Cuando reaccionamos, hay una diferencia entre reaccionar y responder. Responder es cuando media la mente, entonces nosotros pensamos las cosas y damos una respuesta. Cuando reaccionamos, tenemos una respuesta más instintiva e impulsiva. Ahí habitualmente es el niño y la niña interior las que están actuando. Entonces, por ejemplo, también sucede cuando de repente situaciones pequeñas que quizás no objetivamente quizás no sean como demasiado graves, despiertan en nosotros reacciones muy desproporcionadas. Ahí entonces es, ojo, es el niño, es nuestra niña interior. Voy a hablar en femenino si no les importa porque voy a hablar para que me resulte más fácil de ir desdoblando. Eh, es nuestra niña interior que nos está diciendo, hey, eso me recordó algo, eso me duele, alerta, alerta, porque eso cuando pasa eso nos duele y nos sentimos muy mal. Entonces ahí tenemos que identificarlo, ok, estoy reaccionando desde la parte de mi niña herida, pues ok, ¿qué hago? La escucho, puedo meditar con ella, le contacto con ella, le digo, ok, ¿qué pasó? ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? Ok, es normal que te sientas así porque ha pasado esto, validamos. Y luego la preguntamos qué necesita. ¿Vale? Entonces también conectamos con ella y decimos, ok, ¿qué necesitas? Y es tan fácil de verdad como para que se tomen un rato, obviamente en terapia esto lo hacemos a veces en sesiones de una hora, porque vamos muy profundo, pero ustedes es una herramienta que pueden simplemente cerrar los ojos, poner una mano en el pecho, otra en el estómago, conectar con su respiración, conectar con su imagen de su niño anterior, entonces como la visualicen, a la edad que sea, hay gente que se ve como con 3 años, hay gente que se visualiza con 6, 7, 8, se visualizan, conectan con ella y empiezan a dialogar. De verdad que parece como que es como muy raro, pero es tan fácil como eso. Obviamente, bueno, tienen que introducirse un poco con la atención, trabajar con un poco de meditación, conectando con la respiración, pero a veces cuando ya se entrena un poquito esto, lo podemos hacer en casa y lo podemos hacer en cualquier momento. Entonces decimos, ok, a ver,
tranquila, ok, te estás poniendo nerviosa porque esta persona no te ha llamado y, ¿no? En tu historia, pues mamá o papá no estuvieron disponibles para ti, entonces, ok, pero lo que ha pasado en el pasado no tiene por qué repetirse y esta persona no te está abandonando, igual tiene otras tareas y no es justificar, entiéndame, ¿no? Pero es como, ok, la dejamos que se desahogue. Es importante que las emociones que están guardadas en la niña herida se desahoguen, pero lo podemos hacer en la intimidad. Yo en mis consultas muchas veces digo, ok, te enojó porque hubo esta persona que no te llamó, ok, entonces hay dos opciones. Obviamente, ¿qué hacemos? Agarramos el teléfono y le hacemos el pancho, decimos aquí en México, ¿no? A la persona y le decimos, ¿por qué no me llamaste? O es que no me haces caso, no me quieres, no me importas. Ok, o sea, esa emoción está ahí, ese dolor está ahí, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo gestionamos nosotros previamente. Y les digo, ten patadas al colchón, den puñetazos a la almohada, griten así con la almohada en la boca, salgan a correr, hagan pesas, lo que quieran, ¿no? Escriban todo lo que sale para poder como vomitarlo de alguna forma. Entonces también que esa emoción no se quede guardada durante más tiempo, que se pueda desahogar. Y luego ya es como, ok, ya te dejé desahogarte, yo como adulta responsable decimos, ok, ya está. Entonces ahorita, ¿qué le vamos a responder a esta persona? Ok, pues, ok, no hay problema, o no respondo nada y espero que no lo va a contactar, ¿no? Pero ya esa parte de reactividad no la hemos como quitado. Entonces, cuando vamos consiguiendo haciendo esos trabajos, obviamente ese es el terreno, el ámbito general, ya les digo que cada herida también tiene como lo llamamos antídotos, ¿no? Para poder sanar esas heridas. Pero bueno, obviamente con el trabajo de herida de la infancia, lo que hacemos es que vamos ganando liderazgo, nos vamos haciendo cada vez más autónomos y con mayor capacidad para regularnos a nosotros mismos y nuestras emociones. Y entonces lo hacemos desde el amor y el respeto. Siempre hay que ser muy compasivos. Entonces, de repente, cuando se va haciendo ese trabajo, todas las partes que quizás están un poquito más rotas nos obedecen y cooperan, porque ya no las ignoras ni pasas por alto sus necesidades. Cuanto más ignoramos al niño interno, a la niña interna, más nos grita, les prometo. De verdad, lo sé por parte terapéutica y lo sé por parte de experiencia. Pero es verdad que cuando empezamos a escucharla, la niña cada vez está más feliz y entonces es verdad que cada vez colabora más. ¿Por qué? Porque también confía más en nosotros. Una labor en terapia que hacemos es que la niña o el niño nos vea como un adulto de confianza, porque quizá ella no pudo confiar en los adultos que la rodearon, eh, cualquiera que fuera, eh, pero entonces tenemos que enseñarla que puede confiar en nosotros. Y cuando ella empieza a confiar en nosotros, sana esa parte, ¿vale? Y no tenemos que depender de los demás. El tema de la herida de la infancia, nunca podemos poner esa responsabilidad en los demás. Es un trabajo que hacemos nosotros y que se nutre de nosotros. Entonces, si nosotros nos damos lo que seguro que ahora escuchamos, si nosotros nos damos lo que necesitamos, de verdad lo de fuera va mucho mejor porque vamos a dejar de relacionarnos desde esa necesidad, desde la carencia. Y entonces vamos a establecer relaciones mucho más saludables. Y ya les digo, con nosotros mismos, con las personas de nuestro alrededor, familia, pareja, amistades, personas del trabajo también y con nuestro negocio. Esto lo veo mucho, yo trabajo mucho con emprendedoras y veo claramente cómo estas heridas afectan, por ejemplo, al perfeccionismo extremo, al miedo a visibilizarnos, al no saber poner precio en nuestros servicios. También tiene mucho que ver con la procrastinación, por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar a tener mayor independencia a nuestra parte, a todos nuestros ámbitos. Entonces, cuando nos sanamos esta parte herida, liberamos al niño, que es el que nos da esa libertad, esa alegría de vivir, esa ilusión, la creatividad, la ingenuidad, y también al adolescente, porque esas heridas a veces, si no se sanan en la etapa de la infancia, se llevan a etapas posteriores y también esas se ven afectadas. Y del adolescente lo que tomamos es la fuerza y el idealismo, ¿no? Cuando somos adolescentes queremos comernos el mundo, creemos que todo es posible, tenemos un montón de ideales, ¿no? Y tenemos esa energía de cambiar el mundo. Entonces, cuando sanamos las partes, imagínense si pudiéramos integrar todas esas características, ¿no? Entonces, acá el verdadero tú es muy distinto a lo que conoces de ti mismo, porque es el que está debajo de todas esas capas. Liberar todo ese dolor nos permite conectar con nuestra esencia, con lo que se llama en psicología el yo auténtico. Y esto nos va a permitir sentirnos plenos y en paz. En todo caso, hay que entender que las heridas no son un error. Obviamente,
Sí, claro, nos encantaría vernos ahorrar el trabajo, ¿verdad? De tener que sanar estas cosas, pero hay que entenderlas y quizás abrazarlas de una forma amorosa en el sentido de que son un detonador de crecimiento y sanación. Nos van a ayudar a, mm, a crecer internamente de una manera increíble y cuando conectamos con todos los recursos que tenemos de adultos, con ese yo auténtico, lo que son capaces ustedes de hacer es increíble, ¿no? Em, bueno, persona, no sé por qué, sí, pensaba que me faltaba una diapositiva, perdón. Entonces, cuando decimos, no, persona significa máscara, precisamente. Entonces, lo que queremos es tratar de quitarnos esas máscaras para poder conectar con el yo auténtico, esas máscaras ficticias que nos fuimos poniendo para poder ser afectados. Entonces, precisamente, no, todos necesitamos eh, una que nos distinga, una máscara, una personalidad que nos dé identidad, un cuerpo, la forma de vestir, de sentir, las ideas que tenemos del mundo y en nosotros. Pero imagínense qué bonito sería si, me voy a detener acá porque sí que no vamos a ir con tanto tiempo, em, lo construyéramos desde nuestra verdadera esencia, ¿no? Aquí, ¿por qué? La personalidad la construimos, les decía también, a partir de todas las experiencias que tenemos. Y estas experiencias agrupan distintos ámbitos. Uno es, por ejemplo, la forma en la que nuestros papás nos dicen que debemos ser. Y esto viene muy directo con lo que estamos platicando hasta ahorita. También lo que observamos que nuestros padres son. Por eso les decía también, los patrones de nuestros papás es muy frecuente, siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy claro, en padres que hay adicción, es muy frecuente que los hijos también, o al menos a uno de los hijos también lo herede. O en temas de violencia, también puede ser. Entonces, obviamente, lo que observamos es lo que vamos heredando. También a veces rasgos como la depresión o la ansiedad de alguno de nuestros papás también, ¿eh? También la personal se construye a través de lo que experimentamos que nos funciona hacer. Que nos funciona me refiero a lo que vamos viendo. Si yo soy muy desordenada y me regañan siempre, pues voy a tener que ser hiper mega ordenada. Si a mí me comparan constantemente con mi hermano, entonces yo para llamar la atención, voy a ser la que saca mejores notas. Eso es lo que hablamos también de la personalidad que se construye a partir de la herida. También a partir de lo socialmente aceptado, obviamente vivimos en una sociedad y una cultura, entonces obviamente tenemos unas normas y unas reglas más genéricas que nos rigen también nuestro comportamiento y obviamente las experiencias dolorosas propias que vivimos cada uno, ¿no? Por eso también, aunque tengamos hermanos gemelos, nunca vamos a tener una personalidad similar, ¿no? Porque nuestra experiencia vital siempre va a ser distinta. Entonces, bueno, nosotros nos identificamos demasiado con la personalidad y pensamos que solo somos eso cuando lo que hacemos es que nos agarramos de esa personalidad máscara que hemos desarrollado en lugar de conectar más con nuestro verdadero yo. Obviamente esto no lo hacemos conscientemente, les repito, no les quiero yo que se vayan hoy viernes con la culpa, quiero que se vayan con la reflexión, ¿no? Pero obviamente es saber cuándo estamos actuando desde la parte herida, desde la parte que quiere complacer, que quiere estar siempre sonriente, de la parte que quiere ser siempre aceptada en lugar de lo que somos y sentimos y nuestra personalidad. Entonces, a ver, esto ya lo hemos mencionado. Bueno, les decía, si también las heridas tienen, moldean personalidades con características específicas que en otra ocasión podremos ahondar. Y vale, esto solamente mencionar. La personalidad herida puede estar activa todo el tiempo en nuestro día a día o solo en momentos en los que me siento vulnerable con mi pareja o personas significativas. Por eso a veces también pueden ser jefes, ¿no? Superiores, quiero decir jefes o jefas. Pero obviamente es en los que hay algún tipo de vulnerabilidad por el tipo de relación. Entonces es cuando decimos que nos dinamita. Entonces digamos que esta personalidad va a siempre a buscar, va a ser siempre como el policía enojado, ¿no? O sea, va a siempre buscar como la bronca, ¿no? Entonces es como, ok, esa persona entonces nos va a contaminar la mente porque siempre va a interpretar los actos y los pensamientos de las otras personas desde la herida, que es el parámetro de seguro me va a lastimar, me va a mentir o me va a traicionar. Entonces, si no lo sanamos, lo que hace es que no podemos avanzar porque es como tener una lente que no nos permite ver las cosas como son. Entonces, bueno, voy a detenerme acá. Sí que pensé que me iba a dar tiempo a hacer unas cositas, pero en realidad es lo que hemos estado comentando durante toda la sesión. Prefiero que, bueno, en realidad sí, todas son las que hemos estado hablando. Déjenme un segundito.
Sí, exacto, ya solamente era eso, que era justo eh, lo que estábamos comentando. Y para cerrar solamente les quiero poner esta frase, ¿no? Aprender a sanar las heridas es aprender a expresar el verdadero yo